Silencio. No el silencio al que estáis acostumbrados. Es el silencio de un mundo anterior a los pájaros. No hay trinos, no hay gorjeos. Solo un aire denso y húmedo que huele a pinocha en descomposición, a micelio y a barro tibio. Estáis a la sombra de helechos gigantes, cuyas hojas son del tamaño de remos de una barca, y sentís cómo las gotas de condensación resbalan lentamente por ellas y caen con un chapoteo sordo sobre el lecho del bosque. El aire es tan denso que parece que se puede beber. Y de repente, esa sinfonía primigenia se detiene. Pequeños lagartos se quedan petrificados sobre las rocas. Una libélula del tamaño de una gaviota se posa sin hacer ruido sobre una hoja. Todo ser vivo ha contenido el aliento, escuchando algo que vosotros también percibís. Una vibración, casi imperceptible, que no viaja por el aire, sino a través de las suelas de vuestros pies, desde las mismas entrañas de la tierra. Los temblores se vuelven más rítmicos. Boom, pausa, boom. Con cada golpe, el agua de los charcos vibra con más fuerza. No es un terremoto, son pasos. Oís un crujido lejano, como si alguien estuviera partiendo pinos centenarios como si fueran cerillas. El sonido se acerca y la vibración se convierte en una sacudida palpable. Y entonces, de detrás de un muro de secuoyas gigantes, aparece una pata. Vuestra mente se niega a procesar la escala. No es la pata de un animal, es la columna de un templo geológico cubierta de una piel gris y arrugada, parecida a la lava solidificada. Desciende sobre la tierra con un impacto sordo que retumba en vuestro pecho y el suelo se hunde bajo un peso que no debería poder soportar. Luego aparece una segunda, una tercera y una cuarta. De la sombra emerge un paisaje viviente, una montaña de carne y músculo que navega lenta e inexorablemente por encima de las copas de los árboles. Su sombra cubre el claro y el día se convierte en crepúsculo. Echáis la cabeza hacia atrás, más y más, hasta que os cruje el cuello, intentando ver el final de esa torre viviente. Allá arriba, a una altura donde en nuestro mundo vuelan los helicópteros, se balancea una cabeza desproporcionadamente pequeña, arrancando metódicamente las hojas de un árbol que, por sí solo, ya sería una maravilla de la naturaleza. Es un saurópodo, un patagotitán, una criatura de 70 toneladas, el peso de 10 elefantes africanos. Un ser tan largo como 2 autobuses urbanos. Una construcción biológica que es un insulto directo a las leyes de la física. Poned a un ser humano a su lado. No parecerá más grande que una hormiga trepando por la corteza de un roble. Poned a su lado a un tiranosaurio, el mayor depredador de todos los tiempos, y parecerá un perro rabioso a los pies de su amo. No es solo un animal grande, es el límite que alcanzó la vida en tierra firme, el máximo absoluto. Y en eso reside su mayor enigma. La biomecánica moderna afirma que una criatura así no podría haber caminado. Sus huesos deberían haberse deshecho en polvo bajo su propia masa. La termodinámica dice que su cuerpo debería haberse sobrecalentado y colapsado, convirtiéndose en una caldera gigante que se habría cocido a sí misma. Pero los fósiles no mienten. Estos titanes no solo existieron, prosperaron. Dominaron este planeta durante decenas de millones de años, más tiempo que toda la era de los mamíferos, incluyendo al ser humano. ¿Cómo? ¿Qué ley fundamental de la naturaleza consiguieron burlar? ¿Qué solución de ingeniería secreta les permitió engañar a la gravedad y a su propia biología? Esta paradoja biológica solo pudo nacer en un mundo que estaba organizado de una forma completamente distinta a la nuestra. Un mundo más joven, más salvaje y más cálido. Para entender al titán, primero debemos entender su cuna. Rebobinad el tiempo, no miles, sino 150 millones de años.
Observad cómo los continentes, como témpanos de hielo en una película a cámara inversa, navegan para volver a unirse. La Antártida se despoja de su caparazón de hielo y se cubre de una vegetación exuberante. La India, aún una isla, se precipita a través del océano hacia Asia. El Atlántico es apenas una grieta estrecha, un río salado que separa América y África. Estamos en el Jurásico, y el planeta Tierra es un mundo extraño, casi irreconocible. Su motor es el dióxido de carbono. Su concentración en la atmósfera es 5 o incluso 6 veces mayor que la actual. Esto crea un potentísimo efecto invernadero, convirtiendo el planeta en un invernadero global. La temperatura media anual es entre 10 y 15 grados Celsius más alta que la de hoy. Olvidaos de los casquetes polares, simplemente no existen. Las corrientes oceánicas, sin encontrar barreras de hielo, circulan libremente, distribuyendo el calor ecuatorial por todo el planeta. Como resultado, en Svalbard y Groenlandia crecen densos bosques de coníferas y la Antártida es un continente con un clima templado y húmedo. Un mundo sin inviernos. Un mundo de crecimiento infinito e ininterrumpido. Este exceso de calor y CO2 se convirtió en el combustible del reino vegetal. La fotosíntesis funcionaba al límite de sus capacidades. La tierra no estaba cubierta de hierba. La hierba aún no había sido inventada por la evolución, y este es un dato clave. Su lugar lo ocupaban extensiones infinitas de helechos, colas de caballo gigantes parecidas a bosques de bambú y majestuosos bosques de cícadas, ginkgos y araucarias. Era un mundo diseñado para gigantes. Había comida por todas partes, disponible durante todo el año. No era necesario realizar largas migraciones en busca de sustento ni hibernar. El planeta era un gigantesco buffet libre, abierto sin descanso y sin días festivos. Fue precisamente este excedente de energía lo que desató una carrera armamentística evolutiva. Las plantas, para escapar de los herbívoros, se estiraban cada vez más alto hacia el sol. Sus troncos se volvían más gruesos y resistentes. En respuesta, los herbívoros tenían que crecer para alcanzar las suculentas hojas de las copas. Los cuellos se alargaban, los cuerpos se hacían más masivos. El tamaño se convirtió en la principal estrategia de supervivencia. Un gran tamaño significaba acceso a comida inalcanzable para otros. Un gran tamaño significaba protección contra los depredadores. Pocos se atreverían a atacar a una montaña viviente. El clima planetario creó las condiciones ideales y la selección natural empujó hacia el aumento de las dimensiones. El mundo había creado una vacante para el gigante absoluto. Literalmente suplicaba su aparición. Y la evolución, como el ingeniero más ingenioso, aceptó el desafío. Tomó como base un modesto prototipo de la era anterior, el Triásico, y comenzó a escalarlo, a una escala nunca antes vista. Echemos un vistazo a los planos de esta creación. Todo empieza con el esqueleto, el cimiento de cualquier estructura. En los mamíferos, los huesos son densos, macizos, rellenos de médula ósea. Es resistente, pero muy pesado. Si el esqueleto de un saurópodo hubiera sido así, habría pesado tanto que el animal no habría podido moverse. Pero la naturaleza encontró una solución genial que más tarde utilizaría para crear a las aves. Los huesos de los saurópodos, especialmente las vértebras, no eran monolíticos. Estaban atravesados por una red de cavidades, de sacos aéreos, como un queso gruyère. La tomografía computarizada de los fósiles revela una compleja estructura interna que recuerda a las modernas construcciones aeronáuticas o a las grúas torre. Máxima resistencia con el mínimo material.
Esta neumatización del esqueleto reducía el peso total en toneladas, sin sacrificar por ello la integridad estructural. El esqueleto era una obra maestra de la ligereza. Pero un esqueleto ligero es solo la mitad del trabajo. Había que montarlo correctamente. Las patas de los saurópodos, a diferencia de las de otros reptiles, no estaban a los lados del cuerpo, sino estrictamente verticales debajo de él, como columnas que sostienen un tejado. Esto permitía transferir la colosal carga directamente al suelo, usando los huesos como pilares en lugar de los músculos como suspensión. La columna vertebral, por su parte, era un auténtico puente colgante. Una potente cintura pélvica, fusionada con las vértebras sacras, era el pilar sur de este puente. Desde ella, a lo largo de la espalda, se extendían gigantescas apófisis vertebrales conectadas por ligamentos elásticos, como cables de acero. Sostenían en vilo la masiva caja torácica y los órganos internos. Y en la parte delantera, como contrapeso, servía un cuello increíble, equilibrado por detrás con una cola aún más larga y musculosa. Toda la estructura se encontraba en un equilibrio perfecto. Y por supuesto, el cuello, una maravilla de la ingeniería y una pesadilla biológica. 15 metros de grúa viviente. Permitía a la criatura, estando en un mismo sitio, devorar metódicamente un área del tamaño de una pista de tenis. El ahorro de energía era colosal. Pero ¿cómo? ¿Cómo un corazón, aunque fuera del tamaño de un sillón, podía bombear sangre a tal altura contra la fuerza de la gravedad? La presión necesaria para ello habría reventado la aorta de cualquier animal conocido. ¿Y cómo una cabeza tan diminuta podía alimentar un cuerpo tan enorme? La respuesta es simple: ni siquiera lo intentaba. Los dientes de los saurópodos parecían clavijas o espátulas. No estaban diseñados para masticar. Funcionaban como rastrillos, barriendo toneladas de hojas y coníferas que eran tragadas enteras. Todo el trabajo sucio de trituración lo hacía el estómago, repleto de piedras que tragaban, los gastrolitos. Era una cementera viviente. Externalizaron el proceso de masticación fuera de la cabeza para aligerarla al máximo y, en consecuencia, todo el cuello. Resolvieron el problema del peso, resolvieron el problema del alcance, pero las dos trampas más mortales, el fuego interno de su propio metabolismo y la simple y brutal física de la respiración a esa escala, todavía les esperaban. La solución a ambos problemas fue la misma: un mecanismo revolucionario que un día permitiría a sus parientes lejanos conquistar los cielos. Para entender cómo lo consiguieron, debemos viajar al interior del gigante. Imaginad que podemos escanear su cuerpo, capa por capa, como hacen los paleontólogos con los sincrotrones, convirtiendo la piedra de nuevo en carne viva. Lo primero que nos sorprendería no es el tamaño de los músculos o los órganos, es lo que no hay: el vacío. Veríamos que los sacos aéreos que parten de los pulmones no solo rodean los órganos, sino que se ramifican en ellos, invadiendo todo el cuerpo como un sistema de raíces. Se extienden a lo largo de toda la columna vertebral, llenando las cavidades de cada vértebra. Penetran en las costillas, en los huesos de la pelvis. No es simplemente un animal con pulmones, es un animal que es, en sí mismo, parte de su sistema respiratorio. Y este sistema es la clave de todo. Resuelve de golpe dos problemas mortales: el problema de la respiración y el del sobrecalentamiento. Hablemos primero de la respiración. Nosotros, los mamíferos, respiramos de forma ineficiente. Nuestros pulmones funcionan como el fuelle de una herrería: inspiración, expiración. El aire fresco entra en unos sacos sin salida, los alveolos, se mezcla con los restos del aire viciado, se produce el intercambio de gases y luego expulsamos esa mezcla. Nunca respiramos aire puro y fresco. Para nuestros modestos tamaños es suficiente, pero para un coloso de 70 toneladas con un cuello de 15 metros, un sistema así habría sido una sentencia de muerte. Imaginad el volumen de su tráquea. Es espacio muerto.
Con cada inspiración, primero tendría que aspirar hacia los pulmones cientos de litros de aire viciado atrapado en ese tubo, y solo después llegaría una porción de aire fresco. Se habría asfixiado en pocos minutos, pero los saurópodos, al igual que sus descendientes, las aves, tenían un sistema completamente diferente y revolucionario. Sus pulmones eran rígidos, no se expandían ni se contraían. El aire los atravesaba en una sola dirección, como el agua en un radiador. Era un sistema de ventilación de flujo continuo. Así funcionaba. Primera inspiración. El aire pasa por la tráquea, pero no va a los pulmones, sino al grupo posterior de sacos aéreos, en la cavidad abdominal. Primera expiración. El aire de esos sacos posteriores es empujado hacia los pulmones, donde se produce el intercambio de gases. Segunda inspiración. Mientras una nueva porción de aire fresco llena los sacos posteriores, el aire ya utilizado de los pulmones es expulsado al grupo anterior de sacos, en el pecho y el cuello. Segunda expiración. El aire de los sacos anteriores se expulsa al exterior, mientras los pulmones se llenan de nuevo con aire fresco de los sacos posteriores. El resultado: por los pulmones fluye un torrente continuo de aire fresco, máximamente saturado de oxígeno, sin mezclas, sin pausas. La eficiencia para extraer oxígeno de la atmósfera se multiplica varias veces en comparación con los mamíferos. Es un turbocompresor biológico. Y eso es lo que les daba la energía para alimentar un cuerpo gigantesco. Pero eso es solo la mitad del milagro. Este mismo sistema funcionaba como el aire acondicionado interno más sofisticado de la naturaleza. Recordad, la mayor amenaza para un cuerpo grande es el sobrecalentamiento. El calor se genera en el núcleo, en los músculos y órganos en funcionamiento, y le cuesta mucho salir al exterior a través de una gruesa capa de carne. En un saurópodo, cada inspiración era un sorbo de aire ambiente relativamente frío, que a través de la red de sacos aéreos se distribuía a los puntos más calientes del organismo. Bañaba los órganos internos, circulaba por las cavidades de los huesos. Funcionaba como el sistema de refrigeración líquida del motor de un bólido de carreras, extrayendo el exceso de calor del interior y expulsándolo con cada expiración. Respiraban con todo el cuerpo, y esa respiración los enfriaba. Fue este mecanismo el que les permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en el clima cálido del Mesozoico, que habría matado a cualquier mamífero gigante. Burlaron la termodinámica. Convirtieron una debilidad potencial, su enorme masa, en una ventaja. Gracias a la gigantotermia, sus cuerpos se enfriaban muy lentamente por la noche, manteniendo una temperatura estable, y durante el día, su aire acondicionado interno los salvaba del sobrecalentamiento. No eran de sangre fría ni de sangre caliente en nuestro sentido. Eran algo distinto, más perfecto. Armados con esta biología única, con este genio de la ingeniería evolutiva, estaban listos no solo para sobrevivir, estaban listos para conquistar el mundo. Su edad de oro estaba a punto de comenzar. Imaginad un amanecer en un valle del Jurásico, en lo que hoy es la formación Morrison en Norteamérica. El sol acaba de asomar por el horizonte, sus rayos tiñen el cielo de tonos melocotón y púrpura. Una densa niebla se arrastra a ras de suelo, ocultando la base de las secuoyas gigantes. El aire es fresco y puro. Y de esa niebla, como barcos fantasmales, emergen unas siluetas. Los largos y curvos cuellos de los diplodocus y apatosauros se alzan sobre el manto blanco, sus cabezas ya bañadas por la cálida luz del sol. Una manada de cientos de individuos se despereza lentamente. Oís su respiración, un zumbido profundo y de baja frecuencia, más una vibración que un sonido.
A veces, el silencio es rasgado por un chasquido ensordecedor. Es la cola en forma de látigo de uno de los gigantes que corta el aire a velocidad supersónica, ya sea para comunicarse con sus congéneres o para ahuyentar a un depredador demasiado audaz. No es solo una manada, es un ecosistema en movimiento. Los saurópodos son los principales arquitectos de este mundo. No solo comen, lo moldean. Cuando la manada inicia su lento avance hacia las zonas de alimentación, deja tras de sí un amplio claro. Derriban árboles, aplastan arbustos, creando espacios abiertos donde pueden crecer nuevas especies de plantas. Su camino se convierte en un río que altera el paisaje. Tras ellos, como un séquito tras su rey, les siguen otros herbívoros. Los tímidos camptosaurios y los acorazados estegosaurios, con sus magníficas placas dorsales que sirven tanto de defensa como de termorregulación, se alimentan de la vegetación baja que ha quedado accesible tras el paso de los gigantes. En el cielo, sobre ellos, planean los pterosaurios, buscando desde las alturas nuevos pastos o carroña. Al mediodía, el calor se vuelve insoportable. La manada busca refugio en el agua. Entran en un río ancho y caudaloso, y sus enormes cuerpos desplazan toneladas de agua, cambiando el nivel de la orilla. Para ellos, es una forma de refrescarse y una protección. En las profundidades acechan cocodrilomorfos gigantes, pero ni siquiera ellos se arriesgarían a atacar a un adulto. Un poderoso golpe de pata o de cola podría aplastar el cráneo de cualquier depredador. Aquí, en el agua, beben, y podéis observar cómo funciona su asombroso cuello. No lo bajan hasta el agua, eso requeriría demasiada energía. Simplemente inclinan ligeramente la cabeza, recogiendo agua como hacen los gansos. A su alrededor reina una ilusión de paz y armonía absolutas. Pero este mundo es cruel. En la orilla, a la sombra de los árboles, acecha una pareja de alosaurios. Su objetivo no son los gigantes adultos, eso sería un suicidio. Su objetivo es una cría que se ha separado de la manada. Esperan su oportunidad y en esa espera reside todo el drama del período Jurásico. La lucha por la vida aquí no cesa ni un segundo. El día entero es un proceso incesante de engullir comida. Cada saurópodo adulto debe consumir media tonelada de vegetación diaria para mantener su metabolismo. Funcionan como cosechadoras vivientes, arrancando metódicamente coníferas y hojas sin perder tiempo en masticar. Luego, durante el descanso, se oye un murmullo sordo que proviene de sus vientres. Es el trabajo de los gastrolitos, las piedras de molino en sus estómagos, que trituran toneladas de alimento fibroso. Sus excrementos son enormes pilas de celulosa semidigerida que se convierten en centros de nueva vida. A su alrededor pululan insectos, de ellos brotan semillas y de ellos se alimentan pequeños animales. Los saurópodos devuelven al planeta lo que han tomado, cerrando el ciclo de la vida. Al atardecer, la manada se agrupa en una llanura abierta. Forman una fortaleza viviente, protegiendo a las crías en el centro. La noche está llena de peligros, pero juntos, bajo la protección de cientos de toneladas de poderío viviente, están a salvo. Su respiración acompasada se convierte en la banda sonora de esta noche ancestral. Así pasaba un día tras otro, año tras año, millón de años tras millón de años. Parecía que este imperio, construido sobre los cimientos de la abundancia y una biología perfecta, duraría para siempre. El sol salía y se ponía, las generaciones se sucedían, y nada hacía presagiar que las reglas del juego estaban a punto de cambiar. Pero el planeta que pisaban no era solo un escenario, era un organismo vivo que respiraba e increíblemente cruel.
Y muy por debajo de sus pies, en el corazón fundido de la tierra, el reloj del juicio final ya había empezado su cuenta atrás. Daba comienzo la cuenta atrás para el gran incendio. El imperio de los gigantes alcanzó su apogeo a finales del Cretácico. Los titanosaurios, los más masivos de todos, poblaban todos los continentes. El mundo parecía estable, congelado en su propia grandeza. Pero esa estabilidad era una ilusión. En las profundidades del manto terrestre, bajo el lugar que un día sería la India, una gigantesca burbuja de roca sobrecalentada, una pluma mantélica, ascendía lentamente hacia la superficie. Llevaba millones de años haciéndolo, de forma silenciosa e implacable, como un submarino emergiendo del abismo. Y entonces, hace unos 66 millones de años, alcanzó la corteza. La Tierra tembló. Pero no fue un terremoto ordinario. La corteza terrestre en ese punto se resquebrajó como la cáscara de un huevo. En la superficie se abrieron fisuras gigantescas de decenas de kilómetros de longitud. Comenzó lo que los geólogos llaman una erupción de traps, los traps del Deccan. No fue la erupción de un volcán como lo conocemos, con su cono y su cráter. Fue una herida planetaria de la que emanaba magma. Lo primero que brotó de esas grietas no fue fuego, sino veneno. Miles de millones de toneladas de dióxido de azufre, dióxido de carbono, cloro y flúor fueron arrojados a la atmósfera. El cielo, que durante siglos había sido azul, comenzó a cambiar de color. Se volvió turbio, amarillento, y los atardeceres adquirieron un tono carmesí alarmante. Comenzaron las lluvias ácidas. El agua de los ríos y lagos se volvió corrosiva, quemando la piel de los animales y las hojas de las plantas. Las especies de helechos más delicadas, base de la cadena alimentaria de muchos herbívoros, empezaron a desaparecer. Para los gigantes, esto fue el principio del fin. Su mayor ventaja, el tamaño, se volvió en su contra. Un cuerpo enorme necesita una cantidad enorme de alimento. Cuando sus bosques habituales comenzaron a marchitarse, las manadas de titanosaurios se vieron obligadas a recorrer distancias cada vez mayores en busca de comida. Se debilitaron. Su sistema inmunitario empezó a fallar. Enfermedades que antes no suponían una amenaza, ahora diezmaban a los más vulnerables. El aire que respiraban se había envenenado. Su sistema respiratorio ultra eficiente ahora transportaba con la misma eficacia los venenos volcánicos a lo más profundo de su organismo. El planeta que los había creado los estaba matando lentamente. Y entonces, de las fisuras, brotó la lava. No arroyos, sino ríos. Océanos de roca fundida. La temperatura de la lava superaba los 1000 grados centígrados. Fluyó por los valles, anegándolos, calcinando todo a su paso. Los bosques que habían alimentado a los dinosaurios durante millones de años se convirtieron en carbón humeante en cuestión de horas. Los flujos se unieron, formando campos de lava del tamaño de países enteros. Las erupciones continuaron durante milenios. A veces amainaban, dando a la vida una tímida oportunidad de recuperarse, para luego estallar con una fuerza nueva y monstruosa. El mundo se estaba convirtiendo lentamente en un infierno. El clima entró en un estado febril. Primero, las emisiones de CO2 provocaron un brusco calentamiento global, convirtiendo los trópicos en desiertos sin vida. Luego, los aerosoles de azufre en la estratosfera reflejaron la luz solar, causando un invierno volcánico, un enfriamiento drástico que acabó con la vegetación restante. Los gigantes estaban atrapados, no podían esconderse, no podían migrar lo suficientemente lejos. Su mundo, su paraíso,
se encogía como una piel de zapa. El imperio del Sol se sumía en la oscuridad. Pero los titanes eran supervivientes. Sus ancestros habían superado varias extinciones masivas. Debilitados, exhaustos, todavía se aferraban a la vida en un planeta envenenado. No sabían que este lento apocalipsis era solo el preludio, apenas el ablandamiento de artillería antes del golpe de gracia. El verdadero verdugo ya había entrado en el sistema solar. Volaba en silencio, invisible contra el fondo de estrellas, y su trayectoria se cruzaba con la órbita de la Tierra en un único y fatídico punto. La agonía planetaria era solo el comienzo. El día más terrible en la historia de la vida aún estaba por llegar. Hace 66 millones de años, en un día completamente normal, un dinosaurio que se encontrara en lo que hoy es México habría levantado la cabeza y visto dos soles en el cielo. Uno, el de siempre. El otro, un punto de luz diminuto, apenas perceptible, que no debería estar ahí. Pero con cada hora que pasaba, se hacía más brillante. Al anochecer, ya brillaba más que cualquier estrella, más que el planeta Venus. Era un espectáculo de una belleza aterradora y sobrenatural. Los animales no entendían qué era. No podían saber que estaban mirando a la cara a su asesino. Era una montaña del tamaño del Everest, volando a través del vacío a una velocidad 20 veces superior a la de una bala, y iba directa hacia ellos. Los últimos 10 segundos de la historia del Mesozoico. El asteroide entra en la atmósfera. La fricción con el aire lo convierte en una bola de fuego que eclipsa al Sol. El cielo se desgarra. En el primer segundo se produce el impacto. No hay sonido. El sonido simplemente no tiene tiempo de llegar. Se produce un destello de luz miles de veces más brillante que el Sol, visible desde el otro lado del planeta. La temperatura en el epicentro alcanza instantáneamente decenas de miles de grados, más caliente que la superficie del Sol. 10.000 kilómetros cúbicos de corteza terrestre, agua y el propio asteroide no solo se funden, se evaporan. Se convierten en gas incandescente. Esto genera una onda sísmica que comienza a dar la vuelta al planeta. El mayor terremoto de la historia se registraría con una magnitud de 13 en la escala de Richter. Las montañas se pliegan como castillos de naipes, la corteza terrestre se fractura. En el lado opuesto del planeta, en la India, las erupciones ya activas de los traps del Deccan explotan con una furia renovada, provocadas por la onda de choque que ha atravesado el núcleo de la Tierra. Los primeros minutos. Inmediatamente después del destello de luz, llega el pulso térmico. Una onda invisible de radiación infrarroja se propaga a la velocidad de la luz. Todo lo que se encuentra en un radio de 1000 kilómetros del epicentro se incendia al instante. Bosques, animales, la propia tierra. No arden, explotan. Más lejos del epicentro, el calor llega a la superficie en minutos. El cielo sobre toda Norteamérica comienza a brillar con un color rojo incandescente. La temperatura del aire se dispara a varios cientos de grados. Es como si todo el planeta se encontrara de repente dentro de un horno gigantesco con el grill encendido al máximo. Los océanos en las zonas costeras entran en ebullición. Los animales que no consiguen refugiarse bajo tierra o en el agua se queman vivos. En ese momento, desde el cráter, desde ese agujero en el planeta, se eleva una columna de roca pulverizada que atraviesa la estratosfera y se dirige al espacio. Miles de millones de toneladas de piedra, elevadas a cientos de kilómetros de altura, se solidifican y comienzan a caer de nuevo sobre la Tierra por efecto de la gravedad. Las primeras horas. Comienza la lluvia de fuego.
Estas partículas incandescentes, tectitas y esférulas, entran en la atmósfera por todo el planeta como billones de micrometeoritos. Calientan las capas altas de la atmósfera y el cielo en toda la Tierra empieza a brillar. Cualquier ser que mirara hacia arriba no vería estrellas, sino un techo de fuego. Este calor prende la hojarasca seca, la hierba, los bosques. Comienza un incendio global. Una tormenta de fuego, alimentada por una atmósfera todavía rica en oxígeno, consume continentes enteros. El humo y el hollín de estos incendios ascienden, mezclándose con el polvo del impacto. El sol se apaga. El día se convierte en una noche impenetrable. Al mismo tiempo, el impacto en el océano genera un megatsunami, una ola de cientos de metros y en algunos puntos hasta de 1,5 kilómetros de altura, se expande desde el epicentro a la velocidad de un avión a reacción. Se adentra miles de kilómetros en los continentes, arrasando todo a su paso. Y luego, al retirarse, arrastra al océano los escombros de un mundo entero. El rey de los dinosaurios, el tiranosaurio, que había dominado el continente, no encontró su fin en una batalla. O se evaporó en el primer segundo, o se quemó en la tormenta de fuego, o fue sepultado bajo las cenizas. El mayor depredador fue aniquilado por la física. Los insuperables titanes saurópodos que habían conquistado la gravedad se vieron indefensos ante una fuerza cósmica. Sus enormes cuerpos, incapaces de esconderse, se convirtieron en dianas perfectas para la lluvia de fuego. Su imperio no se derrumbó en milenios, fue borrado en un solo día. Cuando el polvo y el hollín finalmente envolvieron el planeta en un denso sudario, se hizo el silencio. El silencio de un planeta muerto, oscuro y helado. Pero en ese silencio, en madrigueras bajo tierra, en cuevas profundas, en la columna de agua, algo se movía. Los habitantes más insignificantes de ese mundo habían sobrevivido al apocalipsis. Y fue su supervivencia la que abrió la puerta a aquellos que se habían escondido en la sombra de los gigantes durante demasiado tiempo. Este cuadro de aniquilación total parece ciencia ficción. Pero ¿cómo podemos nosotros, seres que aparecimos 66 millones de años después, saber lo que ocurrió ese día con una precisión tan aterradora? La respuesta no está en máquinas del tiempo, sino en la piedra. La historia de la Tierra es un libro escrito en el lenguaje de la geología, y en 1980, un grupo de científicos encontró en él su página más dramática. El físico Luis Álvarez y su hijo, el geólogo Walter Álvarez, estudiaban estratos de roca en Italia. Les llamó la atención una fina capa de arcilla oscura, de 1 centímetro de grosor, situada exactamente entre las rocas del período Cretácico, llenas de fósiles de dinosaurios, y las rocas del Paleógeno, donde ya no había ninguno. Era la frontera entre dos mundos, la frontera de la extinción. Decidieron analizar la composición química de esa arcilla y descubrieron algo increíble. La concentración de iridio, un metal raro del grupo del platino, era cientos de veces superior a la normal en esa capa. El iridio es prácticamente inexistente en la corteza terrestre. Durante la formación del planeta, al ser un elemento pesado, se hundió hacia el núcleo, pero es abundante en asteroides y cometas. Era una prueba, la huella cósmica en la escena del crimen. La hipótesis de los Álvarez fue audaz y, al principio, recibida con escepticismo por la comunidad científica. A los dinosaurios los mató el impacto de un asteroide gigante. Comenzó un thriller científico a escala mundial. Geólogos de todo el mundo se lanzaron a examinar sus afloramientos. Y en todas partes, desde Dinamarca hasta Nueva Zelanda, en el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, encontraron la misma capa de iridio.
La prueba era global. Luego aparecieron más evidencias. En esa arcilla encontraron cuarzo de choque, granos de arena de cuarzo cuya estructura cristalina había sido deformada por una presión colosal y casi instantánea. Tal presión en la Tierra solo la generan dos fenómenos, una explosión nuclear y el impacto de un asteroide. Y junto al cuarzo, miles de millones de microesférulas de vidrio. Son gotas de roca fundida, expulsadas del cráter, que se solidificaron en la atmósfera y cayeron como una lluvia por todo el planeta. Había múltiples pruebas: iridio, cuarzo de choque, esférulas, rastros de incendios globales en forma de hollín. Pero faltaba lo principal: la escena del crimen. El cráter. Un impacto de tal magnitud debía haber dejado una cicatriz de casi 200 kilómetros de diámetro. Y lo encontraron, casi por casualidad. Ya en los años 70, unos ingenieros petroleros que realizaban prospecciones geofísicas en la península de Yucatán, en México, descubrieron una extraña anomalía gravimétrica en forma de arco bajo 1 kilómetro de sedimentos. Pensaron que era un volcán enterrado y se olvidaron del tema. No fue hasta los años 90 que los científicos, en busca del cráter, recordaron esos datos, los unieron a otras investigaciones y se dieron cuenta: ahí estaba, un semicírculo perfecto en tierra firme, cuya otra mitad se adentraba en las aguas del Golfo de México, el cráter de Chicxulub. La edad de las rocas perforadas por el impacto y la edad de las rocas fundidas dentro del cráter coincidían perfectamente con la fecha de la extinción: 66 millones de años. El caso estaba cerrado, pero el descubrimiento más terrible estaba aún por llegar. Cuando los científicos analizaron las rocas donde se produjo el impacto, se dieron cuenta: los dinosaurios tuvieron una suerte catastrófica. El asteroide fue la bala, pero la pólvora estaba en el propio blanco. Impactó en una plataforma continental poco profunda, rica no solo en petróleo, sino, y mucho más importante, en yeso y anhidrita, rocas compuestas de sulfato de calcio. Si hubiera caído en el océano profundo, las consecuencias habrían sido mucho menos graves. Pero aquí, la monstruosa temperatura del impacto evaporó instantáneamente estas rocas sulfurosas, lanzando a la estratosfera billones de toneladas de aerosoles de azufre. Fueron estos, y no el polvo, el principal arma de destrucción masiva. Estos aerosoles se mezclaron con el vapor de agua y formaron en la estratosfera una densa capa que convirtió el cielo en un espejo gigante, reflejando la luz solar de vuelta al espacio. Comenzó un invierno de impacto que duró no meses, sino años y quizá décadas. La temperatura media del planeta cayó 25 grados. Los océanos se congelaron y luego ese azufre comenzó a caer a la Tierra en forma de lluvias ácidas concentradas, envenenando el suelo y los restos de agua que quedaban en la superficie. A los dinosaurios no los mató el impacto, los mató la química, la peor reacción química en la historia del planeta. Y sin esta catástrofe, sin esta roca fortuita que impactó en el lugar más desafortunado posible, la historia habría seguido un camino completamente diferente. Y en ese camino no había sitio para nosotros. El mundo después del impacto era irreconocible. Imaginad un planeta envuelto en un crepúsculo perpetuo. El sol es solo una mancha tenue, apenas visible en un cielo gris. El frío ha atenazado los continentes. El paisaje está cubierto por una capa de ceniza gris, bajo la cual yacen los restos de los bosques calcinados. Silencio, opresivo, absoluto. No hay rugidos de depredadores ni los gritos atronadores de los herbívoros. La cadena alimentaria no solo se había roto, había sido cercenada desde la base. Sin luz solar, la fotosíntesis se detuvo. Primero murieron las plantas en tierra, luego se extinguió el fitoplancton en los océanos.
Tras ellos se fueron los herbívoros, privados de alimento. Y tras los herbívoros, los depredadores, privados de presas. La muerte se propagó en cascada por toda la biosfera. Más del 75% de todas las especies del planeta desaparecieron para siempre. Fue el gran reinicio. Pero la vida es increíblemente testaruda. En este mundo muerto hubo supervivientes. ¿Quiénes? No los más grandes, no los más fuertes y no los más inteligentes. Sobrevivieron los más discretos, aquellos que pudieron esconderse de la tormenta de fuego y del frío subsiguiente, aquellos que no dependían de la vegetación fresca. El refugio ideal resultó ser la tierra. Pequeños mamíferos parecidos a musarañas que habían pasado 150 millones de años a la sombra de los dinosaurios sobrevivieron en sus madrigueras. Los salvó la oscuridad, su pequeño tamaño que requería poca comida y su dieta omnívora. Podían comer gusanos, insectos, raíces, carroña, cualquier cosa que encontraran en un mundo devastado. Sobrevivieron las tortugas y los cocodrilos, capaces de pasar largos periodos sin comer y de esperar a que pasaran las condiciones adversas en el agua. Sobrevivieron los peces de aguas profundas y sobrevivieron los más extraños de los dinosaurios, las aves. Su capacidad para volar les permitió recorrer enormes distancias en busca de raras islas de vida, y sus picos, adaptados para comer semillas que podían permanecer décadas en el suelo, les dieron una fuente de alimento inaccesible para otros. Y cuando años y décadas después, el polvo comenzó a asentarse y los tímidos rayos de sol tocaron de nuevo la tierra, los supervivientes salieron de sus refugios a un planeta completamente vacío. El trono del mundo estaba libre. Todos los nichos ecológicos que los dinosaurios habían ocupado durante siglos estaban vacantes. Y comenzó una nueva y explosiva etapa de la evolución, una carrera por el dominio. Los mamíferos, liberados de la opresión de los reptiles gigantes, se desataron. En pocos millones de años, un instante en la escala geológica, pasaron de ser pequeñas criaturas nocturnas a una increíble diversidad de formas. Aparecieron los primeros depredadores del tamaño de un lobo, los primeros herbívoros del tamaño de una vaca. En los océanos, los ancestros de las ballenas comenzaron su camino de regreso al agua. En el aire, los murciélagos desarrollaron la ecolocalización. Fue el amanecer de la era de los mamíferos, nuestra era. Cada uno de nosotros, cada ser humano en este planeta, es descendiente directo de aquellas criaturas diminutas y asustadas que sobrevivieron al infierno de fuego, escondiéndose en una madriguera. Existís solo porque hace 66 millones de años aquel asteroide cayó. Si hubiera pasado de largo, si hubiera caído en el Océano Pacífico, lo más probable es que los dinosaurios siguieran dominando el mundo hoy en día. La evolución habría seguido otro camino. Quizá habrían aparecido dinosaurios inteligentes, dromeosaurios con su gran cerebro y extremidades prensiles. Pero en ese mundo no habría habido lugar para los primates que bajaron de los árboles. No habría habido lugar para los australopitecos, para los humanos. Nuestra existencia es el legado directo de la mayor catástrofe en la historia de la vida. Los huesos de los dinosaurios no son solo piezas de museo, son los cimientos sobre los que se construyó nuestro mundo. Su tragedia fue nuestra oportunidad. La historia de la Tierra no es una línea recta de progreso, es una espiral de nacimientos y muertes, donde la caída de un mundo se convierte en la semilla del siguiente. Y nosotros solo somos un capítulo más, quizá temporal, en este libro interminable. Entonces, ¿de qué trataba realmente esta historia? ¿De lagartos gigantes? No solo de eso. Ha sido una historia sobre el genio de la ingeniería de la evolución,
capaz de crear estructuras que desafían nuestra imaginación. Los saurópodos son la prueba viviente de que la vida puede encontrar las soluciones más elegantes e ingeniosas a problemas físicos fundamentales. Su sistema de refrigeración, su esqueleto aligerado, su respiración única, son una lección de biomecánica que apenas empezamos a comprender. Ha sido una historia sobre un mundo que era tan diferente que parece fantástico, pero que fue tan real como nuestro día a día. Un mundo con otro aire, otro clima, otras reglas de juego. Un recordatorio de que nuestro mundo actual no es una constante, es solo un estado temporal, uno de tantos en la turbulenta historia del planeta. Pero la lección más importante que nos enseñan los dinosaurios es sobre la fragilidad del dominio. Eran máquinas perfectas, idealmente adaptadas a su entorno. Gobernaron el planeta durante 150 millones de años, un lapso de tiempo en comparación con el cual toda la historia de la humanidad parece un breve destello. Estaban en la cima del mundo y desaparecieron en un solo día por un evento que no pudieron prever ni evitar, un azar ciego. Una lotería cósmica. Su historia demuestra que, a largo plazo, la supervivencia no depende solo de la fuerza y la adaptación, sino también de la suerte. Nosotros, los humanos, nos consideramos la cumbre de la creación, los dueños del planeta. Pero solo existimos desde hace unos pocos cientos de miles de años. Y también vivimos bajo un cielo que, un día, podría cambiar. Quizás el próximo asteroide ya esté en camino. Pero a diferencia de los dinosaurios, nosotros tenemos telescopios. Podemos verlo y, quizás, hacer algo al respecto. La historia de los dinosaurios no es solo un cuento sobre monstruos antiguos. Es una advertencia y una esperanza. Una advertencia de que ningún reinado es eterno. Y una esperanza de que la vida, incluso después de las catástrofes más terribles, encuentra la forma de renacer en formas nuevas y asombrosas. ¿Cuál de las adaptaciones únicas de los saurópodos os ha impresionado más? ¿Su sistema de refrigeración interna o su esqueleto ultra resistente y ligero? Compartid vuestras ideas en los comentarios. Si este viaje a la era de los titanes os ha hecho ver la historia de nuestro planeta de una forma nueva, apoyadnos con un me gusta. Nos ayuda a seguir reconstruyendo mundos perdidos en el tiempo. La historia de la Tierra está lejos de terminar. Nos quedan miles de millones de años de descubrimientos asombrosos. Suscribíos a nuestro canal para no perderos la próxima expedición al pasado profundo. Gracias por vuestro tiempo y cuidad de vuestro planeta. Es el único que tenemos.